Feliz día de Pentecostés a todos, amén. Abran su Biblia, hermanos, en el libro de Deuteronomio capítulo 16, del verso 16. Deuteronomy chapter 16. Vamos a leer Deuteronomio 16. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 16, verso 16? Deuteronomy chapter 16. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Deuteronomio. Dice, de la Reina Valera, dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Ahí está. Ahora, la Nueva Traducción Viviente lo dice así: cada año, todo hombre de Israel deberá celebrar estos 3 festivales: el festival de los panes sin levadura, el festival de la cosecha y el festival de las enramadas. En cada una de esas ocasiones, todos los varones tendrán que presentarse ante el Señor tu Dios en el lugar que él elija, pero no se presentarán ante el Señor sin una ofrenda. Qué precioso, ¿verdad, hermanos? Dice, pero no se presentarán sin una ofrenda. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando venimos a la casa del Señor, la primera ofrenda que debemos de traer al Señor no es tanto el dinero, hermanos, pero ¿saben cuál es la primera ofrenda que le tenemos que traer al Señor? La ofrenda de la alabanza y la adoración. Esa es la más preciosa, ¿verdad? Sí, el dinero es importante, y aquí habla de una ofrenda física porque está hablando del Antiguo Testamento, pero ya en el Nuevo Testamento, hermanos, la adoración, la ofrenda más preciosa que le podemos ofrecer al Señor es una ofrenda de alabanza, de adoración, ¿verdad? Ahora, aquí habla de 3 fiestas. Dice que la primera fiesta es la de los panes sin levadura, cuando salieron de Egipto, la Pascua. El festival de la cosecha, ese es, hermanos, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las cosechas, porque Pentecostés, hermanos, en la fiesta de Pentecostés lo que sucedía, hermanos, es que se traían las primicias de la siega que habían tenido, ¿verdad? De la siembra que habían tenido. En el día 49, ¿verdad? Eran 50 días. En el día 49, para el día 50, hermanos, tenían que traer todas las primicias, ¿verdad? Que habían cosechado de la siembra. Entonces Pentecostés era eso. Era una fiesta de ofrecer las primicias a Dios, ¿verdad? De todo lo que había sembrado, desde trigo, cebada, comino, cualquier cosa que haya sembrado, tenías que traerle ese día al Señor, y se celebraba la fiesta poderosamente. Por eso la palabra penta son 50 días, hermanos, después de la Pascua. Y ese día, el día 50, para tener 50, era el día que se celebraba esta fiesta. Por eso dice aquí, dice, la fiesta, la Nueva Traducción Viviente dice, la fiesta de la cosecha. La Reina Valera dice, la fiesta ellos le llaman la fiesta de las semanas. Así le llaman la Reina Valera. Pero la Nueva Traducción Viviente dice, la fiesta de la cosecha. Entonces, toda esta información, hermanos, tiene que ver. Y la fiesta de Pentecostés, hermanos, se celebraba allí en Jerusalén. Y todo el mundo venía y celebraba. Todo el mundo comían ahí. Y creo que duraba 3 días esa fiesta, ¿verdad? Pero ¿qué más podemos decir sobre la fiesta de Pentecostés? Era una fiesta 100% judía. 100% judía. La fiesta judía de Pentecostés, que se escribía Shavuot del hebreo.
era principalmente una acción de gracias por las primicias de la cosecha del trigo. O sea, era eso, hermanos, como nosotros aquí en Estados Unidos celebramos el Día de Acción de Gracias, ¿verdad? En el cual venimos y le damos gracias a Dios por el año que hemos vivido, por las bendiciones que hemos tenido. Era parecida a la fiesta de Pentecostés, pero era 100% judía. Era una fiesta de acción de gracias por las primicias de la cosecha de trigo. Pero no tenía lo que pasó, pero más tarde, según esta información, pero más tarde se asoció con un recuerdo de la ley dada por Moisés, por Dios a Moisés. O sea que después los judíos, hermanos, lo que ellos hicieron, que Pentecostés la unieron, hermanos, y celebraron cuando Dios le dio a su pueblo en el monte Sinaí, les dio la ley, el decálogo. Y ellos celebraron, después ya no era tanto de acción de gracias, sino que después ellos unieron esa fiesta de Pentecostés y recordaban, hermanos, los miles de años que habían pasado cuando Dios les da la ley a Moisés en el monte Sinaí. Note cómo las cosas van cambiando. Muchas veces las tradiciones, hermanos, van cambiando, depende de la generación, ¿verdad? Mucha gente, hermanos, en Estados Unidos dice el día del pavo. ¿Cuál día del pavo? Eso está mal. ¿Cuál día del pavo? O sea, le vas a celebrar el pavo y te lo vas a comer, lo vas a matar y te lo vas a comer. No es cierto, no se dice así, ¿verdad? ¿Cómo se dice? El día de acción de gracias, ¿verdad? Muchos también dicen el día del conejo. ¿Cuál día del conejo? No es eso, no es comercial. Se dice el día de Pascuas o el día de resurrección, ¿verdad? Pascua del hebreo Passover, que pasa por encima del ángel de la muerte. Entonces, todas estas cosas, hermano, a veces las generaciones lo van cambiando y lo van poniendo de otra manera, ¿entiende? Entonces, Pentecostés para los judíos dejó de ser el día de dar gracias por las cosechas y lo cambiaron a el día que Dios le dio a Moisés la ley, o sea, el decálogo, que le dio todas las instrucciones de lo que era la ley. Eso fue lo que pasó, hermanos, en el monte Sinaí. En la fiesta de Pentecostés, hermanos, nosotros los cristianos conmemoramos la venida del Espíritu Santo. Más que todo eso, nosotros, hermanos, nos vamos a Hechos 2. Es donde queremos, es lo que estamos celebrando. Lo que sucedió en Hechos capítulo 2. Eso es lo que celebramos. Es lo que celebramos. El día de Pentecostés que vino, hermano, que estaba la fiesta en grande. Pero a mí me llama la atención, hermano. Mire, la fiesta estaba en grande en todo Jerusalén. Pero en el aposento alto estaban, ¿cuántos? 120 más o menos, dice Lucas. 120 y estaban, ¿qué? Orando. Porque el Señor les dijo a ellos, quédense en Jerusalén y no salgan de Jerusalén hasta que no sean, ¿qué? Revestidos o investidos de poder, ¿verdad? No se muevan de allí. Ahora, ellos fueron obedientes y se quedaron en Jerusalén, hermanos. ¿Pero qué se quedaron haciendo? Diga conmigo, orando. Estaban orando. Llega la fiesta, está la fiesta en grande afuera, el festival de las primicias, pero los 120 junto con María estaban como orando, ¿verdad? ¿Y por qué estaban orando? Porque el Señor les había dicho a ellos en Lucas capítulo 24, dice, 49 dice, y no salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos de poder. O sea, hermanos, la recomendación fue la siguiente: permanezcan allí, porque sin poder ustedes no van a poder hacer nada. Necesitan el poder de Dios. Necesitan el poder de Dios. Mateo 24, 49 dice ahí que no salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos y se cumpla la promesa del Padre. No salgan de allí. Y esas recomendaciones son importantes, hermanos. La Iglesia Asamblea de Dios, hermanos, óiganlo bien, no permitía, óiganlo bien lo que le voy a decir, la Iglesia Asamblea de Dios no permitía pastores que pastorearan sus iglesias si no habían sido bautizados con Espíritu Santo. Óiganlo bien. No les permitía. Si usted aplicaba para aplicación para pastorear y sacar sus credenciales con la Asamblea de Dios, no te las daban si tú no estás bautizado con el Espíritu Santo. Ahora, eso se le puede llamar un poco de extremo, pero así era, hermano. ¿Por qué? Porque ese es nuestro fundamento, ¿verdad? Es nuestro fundamento. ¿Cómo tú vas a estar hablando de algo que no tienes? Además, yo tengo un pastor, mi pastor, hermano, era muy intelectual, sabía mucho, pero él no tenía un background pentecostal. Él venía de un background metodista, ¿me entiende? Nuevo México. Y él parecía gringo, hermano, parecía un americano.
Y él era muy educado, tenía mucha educación, llegó a ser presidente de la escuela bíblica en La Puente. Pero él no tenía un background pentecostal, hermanos. Sí creía. Él lo predicaba y lo decía. Pero yo no sé si lo tenía o no, yo nunca lo vi en lengua, ¿verdad? Pero no sé si lo tenía. Pero lo que le quiero decir, hermanos, es que todo eso ha ido cambiando ahora. Y ya no piden ese requisito ahora. Ahora, ¿están bien o están mal? No sé ni bien o mal, hermanos. Yo creo que la experiencia del Espíritu Santo es algo personal que tú tienes que pedir. Tú tienes que pedirlo. ¿Y qué tanta fe tienes? ¿Cuánta fe tienes tú, hermano, para decir, o hermana, Señor, yo quiero ese poder, ¿verdad? ¿Cuánta fe tienes? ¿Y cuánta consagración? Porque también tiene que haber consagración. Entonces dice la escritura de hoy, hermanos, que el festival de la cosecha eran 3 fiestas principales que se celebraban en Jerusalén nacionalmente. 3 fiestas principales. La número 1, hermanos, dice que era los panes sin levadura. La número 2, el festival de la cosecha, que es el día de Pentecostés. Y la número 3 eran las enramadas, o sea, los tabernáculos. Y los tabernáculos, hermanos, era una fiesta que celebraban por semanas, creo que eran 7 semanas. Y ellos, hermanos, se ponían campamentitos. ¿Y sabe qué recordaban? Su travesía por el desierto. Esa era la fiesta de los tabernáculos. Ponían sus cabañitas y recordaban los 40 años en el desierto. O sea, es algo muy interesante cómo los judíos, hermano, todo eso lo guardaban y lo practicaban por muchos años, lo hicieron. Y quizás hasta ahorita todavía están, porque están bajo la ley todavía, algunos de ellos. En la fiesta de Pentecostés, nosotros los cristianos conmemoramos la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Eran 120 más o menos, reunidos alrededor dice que alrededor de la madre de Jesús. Estaba María con ellos, ¿verdad? No dice que alrededor, María estaba con ellos. La fiesta se celebra el día 50, el último día, el día 50 y el último día de la temporada de la Pascua. Allí termina, con el día de Pentecostés. Ahora, ¿cuántas cosas sucedieron en Pentecostés? Yo, hermanos, me quiero enfocar ya no tanto en lo que sucedió ahí, yo quiero enfocarme en lo que sucedió después. Porque a veces, hermanos, solamente hablamos del evento, pero no hablamos del después, ¿verdad? ¿Qué fue después? Una vez, hermano, publicaron en Facebook, hermano, que en una universidad de no sé dónde, que había un avivamiento. Y yo dije, está bien, pero después ya no se supo nada de eso. Entonces yo digo una cosa, ¿de qué sirve, hermanos, que seamos llamará de petate y al último no seamos nada? ¿Sabe qué es un petate, verdad? Cuando los petates los encienden, le echas un cerillo, hace una llamaradota horrible y luego se apaga, porque es pura paja seca, ¿verdad? Es puro que se seca luego. Entonces, no queremos ser llamaradas de petate, ¿verdad? Queremos que el fuego siempre esté arriba. Y pusieron ahí, hermano, miren qué avivamiento tan tremendo. Pero yo me pregunté después, ¿y luego qué pasó después? Yo quiero saber qué pasó después. Porque qué bonito se miraba todo eso, pero ¿qué pasó después? Alguien me decía, hermanos, de la cruzada que tienen en Los Ángeles, ¿verdad? La iglesia, usted sabe cuál, ¿verdad? Que cada año la tienen. Pero yo digo, ¿pero dónde está toda esa gente? ¿Dónde está? ¿Por qué seguimos? ¿Por qué más de 30 años que tienen su evento, por qué sigue lo mismo? ¿Por qué hay lo mismo? Y es lo que vamos a hablar hoy. ¿Cuánto estamos impactando la vida de alguien, hermanos? Que su vida cambie, que su vida siga para adelante. Una vez me senté yo con mi amigo, el que me habló de Cristo a mí, y él es real estate, y fuimos a desayunar, y yo le decía, Manuel, ¿tú no sabías que cuando tú estabas hablando, había alguien que te estaba escuchando? ¿No te dabas cuenta de eso? Y él se me quedaba, ¿por qué, Eduardo? Pues yo soy ese. Ese joven que llegó ahí y se sentó en tu estudio de Biblia, sin saber Biblia, sin saber nada, todo desordenado. Ese joven que se sentó ahí, porque en aquel tiempo estaba joven, ese joven que llegó y se sentó ahí, tú no te dabas cuenta que te estaba escuchando cada palabra que decías, cómo te vestías, a qué hora llegabas al estudio de Biblia. Tú no te fijabas en eso, pero yo sí, yo te estaba observando. Y yo decía, yo quiero ser como él. Porque te miraba como llegabas bien ordenado, con tu portafolio, con tu Biblia, con tus libros de estudio. Y yo te miraba. Y él dice, ¿de veras, Eduardo? Pues aquí estoy. Mira, ahora soy pastor.
Dice, es cierto, ¿verdad? A eso nos damos cuenta. Y eso es lo que yo, hermanos, quiero hablar esta mañana. Es, ¿cuánto estás impactando la vida de alguien que hasta ahorita tú lo ves todavía y sigue adelante en el nombre del Señor? No nomás aquel día que le hablaste de Cristo. No. ¿Cómo está ahorita esa persona? ¿Sigue sirviendo a Cristo? ¿Sigue en el fuego del Señor? ¿Sigue buscando del Señor? ¿Sigue amando las almas? ¿Verdad? Eso es. No lo que el evento pasó, pero ¿qué sucedió después? Yo menciono 4 cosas que sucedieron en el momento y después del momento. ¿Qué sucedió después? Encuentro lo siguiente, hermanos. Encuentro, hermanos, número 1, hermanos, encuentro que la promesa del Padre se cumplió. Y eso es importante saberlo. Se cumplió. Hermanos, dice la Biblia, creo que dice Deuteronomio, si el profeta dice que esto va a pasar y no sucede, dice, el tal profeta es ¿qué? Mentiroso, ¿verdad? Es un mentiroso, dicho mentiras. Y yo compartí algo de esto el martes. Yo tengo mucho cuidado en todos los años que he vivido, hermanos. Tengo mucho cuidado con eso, de las profecías y todo, porque a veces hay mucha emoción también. Hay mucha emoción, emoción y dicen unción, y a veces yo veo más emoción que unción. Porque cuidado, hermanos, ¿verdad? Cuidado con oír a alguien que se pone inspirado y comienza a decir cosas. Yo y mi esposa vimos algo que no nos gustó, hermanos, de una hermana que estaba orando por unas jóvenes, hermanos, y decía que era evangelista, y le decía a la jovencita, dice, veo ratones en tus pies. Y la niña decía, pues yo no veo ni uno, ¿verdad? O sea, y lo miramos, hermano. Y luego dijo también, veo que en esta iglesia se metió un espíritu enano. Y yo, caray, ¿traen espíritus enanos? O sea, nunca veo tal cosa yo, hermano, ¿me entiende? Tenemos que tener cuidado con esas interpretaciones, hermano. Por eso le digo, la iglesia pentecostal a veces es juzgada por ese tipo no sé, de inspiraciones que la gente siente y dice, se metió un espíritu enano. Dije yo, caray, nunca sabía que había espíritus enanos, ¿verdad? Para mí un espíritu es un espíritu, hermano, maligno, ¿verdad? Ahora, le voy a decir una cosa. La iglesia física es este edificio, ¿verdad? Es la iglesia física. Pero la iglesia espiritual somos ¿quién? Nosotros, ¿verdad? Nosotros somos la iglesia espiritual. Pero este edificio es la iglesia física. Ahora, yo me pregunté, ¿se puede meter un espíritu a la iglesia? No es eso, hermanos. Es la mala actitud con la que venimos a la iglesia. ¿Me escucha, iglesia? Amén. Es la mala actitud. Amén. Una actitud de crítica, una actitud de juicio o de perjuicio, ¿verdad? Una actitud defensiva, que lo que yo digo, no es cierto. Eso también puede ser, ¿verdad? No es que se mete un espíritu, hermano. Porque donde está el Espíritu de Dios, ¿hay qué? Hay libertad. Hay libertad, ¿verdad, hermanos? Hay libertad. Entonces, pero nosotros podemos tener la mala actitud. Podemos venir con una actitud negativa, ¿verdad? Y eso está malo. Y tenemos que tener cuidado con eso. Cuando venimos a la iglesia, oramos, Señor, limpia mi mente, mi corazón, quítame toda mala actitud, quítame todo mal sentir. Si vengo enojado, quítame este enojo. Si vengo frustrado, si vengo así, ¿verdad? Quítame esto, Señor, ¿verdad? Si vengo desanimado, o si quítamelo, Señor, ¿verdad? Es lo que teníamos que hacer, es lo que tenemos que hacer, orar, que Dios nos quite todo eso, ¿verdad? Que nos quite todo eso, en nombre del Señor. Entonces, número 1, ¿se cumplió la promesa, sí o no? Se cumplió la promesa. El profeta Joel le llamó el derramamiento del Espíritu Santo, así le llamó el profeta Joel. Vamos a ver el libro de Joel, capítulo 2, 28 al 29. Joel chapter 2, 28, 29. Joel, hermanos, que es un profeta menor, le llama el derramamiento del Espíritu Santo. El libro de Joel, el capítulo 2. Vamos a ver el capítulo 2, del 28 y 29. You may turn on the AC. It's a little muggy. Thank you. Dice, hermanos, Joel 2, 28 y 29. Dice, hermanos, después de esto derramaré mi espíritu sobre ¿qué? Sobre toda ¿qué? Carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas,
vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Verso 29, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. O sea, hermanos, aquí la palabra fuerte es derramaré de mi espíritu. Derramaré de mi espíritu. Como, hermanos, como un caudal de un río, ¿verdad? Que se desborda. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y esto es lo más precioso de Pentecostés, que Pentecostés, hermano, no fue solamente vino sobre los judíos, sobre el pueblo escogido de Dios. Dice Joel, sobre toda carne. Sobre toda carne. Ahora, si vamos al libro de los Hechos, al capítulo 2, hermanos. El capítulo 1, sí, capítulo. Si vamos al libro de los Hechos, el capítulo 2, del verso 9. Note toda la gente que estaba congregada en la fiesta de Pentecostés. Habían, hermanos, fíjate, habían partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia y en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. No, está bien, todas las naciones que estaban congregadas en ese momento, más de 10 naciones, hermano, lo cual en aquel tiempo era muy grande el mundo para ellos. Pero no también toda esta gente, había árabes, egipcios, hermano, y dicen que todos los oían hablar en su lengua. All these different countries, they'll get together, but they hear what they talk, what they say. O los oían hablar en su lengua. Dice que ellos decían, los oímos hablar en nuestra lengua. Y el verso 12 dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y el verso 3 dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, o sea, de vino, tan borrachos. Tan borrachos, por eso están así, como delirando y hablando cosas que no. Ahora, por eso les digo una cosa, hermano, a veces tenemos que tener cuidado de no juzgar, ¿verdad? De no juzgar. Hay gente, hermanos, que dice, quiero correr, y corre dentro de la iglesia, ¿verdad? Bueno, si lo siente y si es del Espíritu, hágalo, ¿verdad? Pero si usted lo critica, usted está más peor que él, porque usted lo está criticando, ¿verdad? Si quiero correr, siento ganas de correr, siento ganas de brincar, siento ganas de gritar, hágalo, pero en orden, como el Espíritu le guíe, no en desorden, no es un desorden en la iglesia. Entonces quiere decir, hermano, que Joel le llamó, ¿cómo le llamó Joel? Derramamiento del Espíritu Santo, así le llamó Joel, sobre toda nación, dice Joel, sobre toda carne. No va a haber distinción. El Espíritu Santo no va a distinguir si es judío o es árabe o es africano. Dice que no va a distinguir. Se va a derramar sobre toda carne, y se cumplió aquí en el libro de los Hechos. Había medos, persas, elamitas, había de todas partes, hermano, hasta de Asia Menor. Había un montón de gente ahí revuelta. También, hermanos, Jeremías le llamó la lluvia tardía. Si vamos a Jeremías, el capítulo 5, verso 24, Jeremías le llamó a ese venimiento del Espíritu Santo, le llamó lluvias tardías. Si vamos a Jeremías, el capítulo 5, si vamos a Jeremías, el 5:24, Jeremías le llama lluvias tardías, capítulo 5, verso 24. Dice Jeremías, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Había dos lluvias, hermano, en Israel que se desbordaban, ¿verdad? Las lluvias de septiembre, octubre, ¿verdad? Y había otras lluvias, hermano, a principio de año. Entonces las lluvias tardías, hermano, eran esas.
las que llegaban en septiembre y octubre, porque a veces no las esperaban, pero llegaban. Por eso dice aquí que la gente decía, la gente estaba consciente de eso, dice, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y lluvia tardía. Las dos lluvias eran importantes para la siembra. Por eso, hermanos, cuando llegaba el día de Pentecostés, ya habían ellos cosechado, hermanos, habían sembrado y habían cosechado todo, ¿verdad? Habían cosechado todo. Acuérdense que el calendario judío es diferente a nuestro calendario, ¿verdad? Para ellos el año comienza entre abril y mayo, ¿verdad? Es el principio de año ellos. Nosotros decimos que es enero, en enero comienza el año nuevo. Para ellos no. Ellos el principio de año es entre marzo y abril. Estos son los años, el mes de Nisan que le llaman ellos. Es cuando comienza el año para ellos, ¿verdad? Que es la Pascua. Por eso ellos salieron, hermanos, a principio de su era, de su año. Ellos salieron en ese tiempo de Egipto. Jeremías le llama lluvias tardías. Juan el Bautista le llamó bautismo de fuego. Note bien cómo ha tenido nombres el derramamiento del Espíritu Santo. Juan el Bautista le llamó bautismo de fuego en Mateo capítulo 3, verso 11. Este es Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, verso 11. Dice Mateo capítulo 3, verso 11. Dice, este es Juan el Bautista cuando bautizaba a orillas del río Jordán. Juan el Bautista dijo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:11. Dice, yo los bautizo con agua, pero el que viene atrás de mí, que es más poderoso que yo, es Jesucristo. Dice, ¿los va a bautizar con qué? Con fuego, con poder. Y ahí esa palabra fuego, hermanos, es lo que sucedió en Hechos capítulo 2. Si usted va conmigo a Hechos capítulo 2, mire lo que pasó en Hechos capítulo 2. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Note bien que el fuego se hizo presente. El fuego se hizo presente sobre la cabeza de los discípulos. El fuego se hizo presente. Jesús dijo, yo bautizo, ¿verdad? Juan bautiza con agua, pero yo bautizo ¿qué? Con fuego. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, se manifiesta por fuego, por viento. Note bien, dice aquí que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo ¿qué? Un estruendo como de un viento recio. El Espíritu Santo, hermanos, también se manifiesta por viento, ¿verdad? Viento poderoso. Un viento, hermanos, que los sacudió a todos allí, a los que estaban en el aposento alto. Jesús habló de la promesa del Padre. Lucas 24:49. Lucas le llamó la promesa del Padre. Vamos a mirar Lucas capítulo 24, el verso 49. Lucas 24:49. Dice la palabra de Dios, y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Dice Jesús, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Quién hizo la promesa? El Padre. Pero Jesús parece que dio la orden, ¿verdad? Dice, yo enviaré. Quiere decir, hermano, que la promesa era del Padre, pero el que dio la orden fue Jesucristo, porque dice Jesucristo, he aquí, yo enviaré. Quiere decir, hermano, el que bautiza con el Espíritu Santo, ¿quién es? Jesucristo. El que te bautiza con el Espíritu Santo es Jesucristo. Ahora, es interesante, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué es Jesucristo el que te bautiza con el Espíritu Santo? Porque Cristo mismo, hermanos, experimentó ese poder cuando es bautizado en el río Jordán. Y cuando sale del río, hermanos, dice que el Espíritu Santo vino sobre él como en forma de paloma. Y dice, y fue lleno del Espíritu Santo y fue al desierto. O sea, Jesucristo mismo, hermanos, es ejemplo de todo lo que él habla. Jesús nunca habla de algo que él no tuvo o no hizo. ¿Me entiende? Por eso dice,
Dice, la promesa de mi Padre dice, yo la enviaré. O sea, el que da la orden, hermanos, es Jesucristo. El que da el Espíritu Santo es Jesucristo. Por eso, entre más amas a Jesús, Él más te da. Él dice, Jesús dijo así, dice, buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán. ¿Por qué? Añadidura. Quiere decir, hermanos, que tu vida debe ser una constante relación íntima con Cristo. Por eso Él dice, buscar, encontraré, tocar a la puerta, se les abrirá, y llamar y se les va a atender. Quiere decir que el Señor está diciendo, sigan tocando la puerta, sigan llamando, sigan buscando y van a encontrar. O sea, no para eso, hermano. Usted no pare de buscar a Jesucristo. Usted tiene que seguir buscando el rostro del Señor todos los días, día y noche, a cualquier hora que se levante. Señor Jesús, yo quiero aprender más de ti, yo quiero saber más de ti, lléname de tu poder, ¿verdad? ¿A quién tenemos que pedirle eso? Diga conmigo, a Cristo. A Cristo, ¿verdad? No a un evangelista, no. Cristo es el que bautiza con Espíritu Santo. Así lo dijo Juan el Bautista. Dice, yo bautizo con agua, pero detrás de mí viene otro, ¿verdad? En Mateo 3:11. Otra vez se la voy a leer. Mateo 3:11 dice, yo bautizo con agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene otro más poderoso que yo, ¿verdad? Yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Saben qué, hermanos? Acabamos de ver una cosa horrible, ¿verdad? Se juntaron cientos de personas, hermanos, a ir y a pedirle, le llaman el santo de las cosas imposibles, el San Judas Tadeo, hermano. ¿Sí lo han visto? En la estatua esa de que está vestido de verde con blanco y tiene en su cabeza una lengua de fuego. Y dicen, hermanos, la gente dice que ese es el santo de las cosas imposibles. Digo yo, ¿dónde anda esta gente? Pues el que hace todo, el que es el santo de las cosas imposibles es Cristo. Un santo no es el de las... Es un ser humano, hermanos, que alguien lo dibujó y le dijo a la gente, este va a ser tu santito de las cosas imposibles, y ahí está la gente adorándolo, hermanos. Por eso digo yo que están mal, hermanos. El único que es de las cosas imposibles es Cristo. También no hay un santo de las cosas imposibles o las cosas perdidas imposibles. No hay tal cosa. Pedro, por medio del Espíritu Santo, confirmó la profecía. Cuando ya reciben el Espíritu Santo y Pedro está allí y ya ahora está lleno el Espíritu Santo, hermanos. Si vamos a mirar en Hechos capítulo 2, 16 y 17, Hechos, Acts 2, 16, 17, si ustedes van ahí conmigo, hermanos, mira lo que dice el capítulo 2 de Hechos. Gloria al Señor. Dice, hermanos, el capítulo 2 de Hechos, el verso 16 y 17, dice, el 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras. Amén. Les hace saber, hermano, que lo que está pasando ahí no es nada fuera del orden, sino que Él les está diciendo a ellos en el verso 16, mas esto es dicho por el profeta Joel, verso 17, verso 17, y en los posteros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y mis siervas, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, profetizarán. Allí, hermanos, sabemos que cuando vino el Espíritu Santo, hermanos, y vino sobre ellos, también dio ¿qué? Dones. Ahí se manifiestan los dones de profecía, de revelación. Después vamos, en los estudios que voy a dar, hermanos, los martes, vamos a hablar de los dones, los 9 dones que hay, que habla en Corintios, ¿verdad? En el capítulo 13, vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. Eso va a ser los estudios de los martes. Entonces, dice que profetizarán, tendrán sueños. Todo eso ha sucedido a través de los años, hermanos. A través de los años, los dones de poder se han manifestado. Entonces, hermanos, Pedro dice,
esta es una profecía cumplida. Punto. Qué precioso, ¿verdad, hermanos? Qué tremendo es cuando una profecía se cumple. El hermano, ella murió, hermanos, pero fue un pastor muy conocido en Estados Unidos, también de la Asamblea de Dios, el hermano David Wilkerson. Él, hermanos, en su última conferencia que dio, él dijo, Estados Unidos entrará en una era de apostasía. Fíjese lo que dijo él. Y habrá violencia, y habló como 5 o 4 cosas que, hermanos, que se han ido cumpliendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hermano David Wilkerson amaba la obra de Dios. Él no amaba las iglesias grandotas. Él decía que cuando él iba a iglesias grandes, él decía, Señor, estos pastores dormirán en paz con toda esta deuda que tienen, porque él miraba, hermanos, la avaricia que existía. Y él habló mucho, escribió el libro de La cruz y el puñal. El Señor lo llevó a Nueva York en los años 60 a salvar a una bola de muchachos vagos de pandillas súper malosas. A los Maos y los, ¿cómo les llamaban nosotros? Tenían nombres bien de grupos puertorriqueños, hermanos, de puertorriqueños. Se mataban y de ahí salió a Nicky Cruz. No sé cuántos lo conocieron. Nicky Cruz fue un expandillero de Nueva York, de una de las pandillas más peligrosas en Nueva York, puertorriqueñas, hermano, que mataban. Él habla de testimonios ahí en su libro de cómo estas pandillas, hermano, se odiaban, ¿verdad? Y decía él en su libro, y él también hizo la película, ¿verdad?, de cómo ganó a estos pandilleros. ¿Y sabe qué nació de ese movimiento? ¿Sabe qué iglesia nació de ese movimiento? Una iglesia que se llama Teen Challenge. De ahí nació, de ese grupo que David Wilkerson se ganó en Puerto Rico, en Nueva York, ¿verdad? Se ganó a Nicky Cruz, un puertorriqueño también joven en Nueva York, que creció en las calles de Nueva York. Era un pandillero vago, malo, mataba gente. Y David Wilkerson se ganó a este muchacho, ¿verdad? Se ganó para el Señor, y de ahí nació Teen Challenge. Y de allí, hermanos, David Wilkerson, Nicky Cruz, se fue a todo Estados Unidos a dar conferencias sobre el pandillerismo, la violencia, de dónde viene él. La vida de Nicky Cruz era una vida horrible, hermano. Su mamá, cuando practicaba brujería, cuando él nació, su mamá le dijo, te voy a consagrar a Satanás. Imagínense, así dijo, en su testimonio de Nicky Cruz. Aquí estuvo en el Record Square una vez, en el año 89, por ahí, estuvo aquí en el Record Square, Nicky Cruz. Tremendo su testimonio, hermanos, y cómo él habla y dio su testimonio, cómo el Señor lo salvó. Él odiaba a Dios, hermano. Él no quería saber nada de Dios. Odiaba a Dios, odiaba a la gente. Pertenecía a la pandilla más peligrosa de Nueva York, de puertorriqueños. Y algo tremendo, hermano. Está tremendo su historia. O sea, usted puede ver la película, la puede rentar por ahí, o comprar el libro, se llama La cruz y el puñal. Y todo esto, hermanos, lo puede usted ver. Teen Challenge está aquí en Riverside. Hay una iglesia Teen Challenge acá por la de Chicago, donde ellos trabajan con pura gente drogadicta, pura gente pandillero, de pandillas, ¿verdad? Pero es en inglés. Dios, hermano, a través de su espíritu. David Wilkerson era de la Asamblea de Dios. David Wilkerson creía en el bautismo del Espíritu Santo, el predicado del bautismo del Espíritu Santo, y ese poder lo llevó a esos barrios, hermano, peligrosos de Nueva York, donde podían haberlo matado. Él, en su testimonio, David Wilkerson dice, hermano, que Nicky Cruz le dijo, con esta filera, dice, te voy a hacer pedacitos. El predicador le dijo a David Wilkerson, dice, con esta filera te voy a hacer pedazos, le dijo. David Wilkerson le dijo a Nicky Cruz, córtame en pedazos. Le dijo, pero cada pedazo te va a decir, Dios te ama. Tremendo testimonio. Así le dijo, hermano, imagínese. Le puso la filera y dijo, te voy a hacer pedazos, le dijo. Estás tremendo testimonio de David Wilkerson. Y David Wilkerson profetizó, hermano, que esta nación iba a un decline, es lo que estamos viendo ahora. El decline de la cristiandad en Estados Unidos, cada vez más. Iglesias, hermano, que han estado por años se han cerrado. Se han ido cerrando. Se han cerrado. Estaba viendo ese artículo, ya se los compartí. El decline de las iglesias en Estados Unidos. ¿Qué está pasando con la cristiandad en Estados Unidos? Está en decline. Y no es culpa de los, hermano, no es culpa de los gobiernos. Mire, ayer yo me puse en el carro y de todos iba un muchacho en una moto con su chamarra de esos club de bikers, y atrás, hermano, tenía un hombre de una pandilla.
¿Y sabe cuál era su logo de ellos, hermanos? ¿Sabe qué era el logo de ellos? El diablo. El logo de su camisa y de su chamarra. Decía el nombre de la pandilla y tenía dibujado un diablo. Ese es el logo de ellos. Un diablo con cuernos, digo yo. Digo a mi esposa, ¿ves? Es la misma gente que busca poder, sentirse fuertes. Se está diciendo, hermanos, que muchos pandilleros adoran a la Santa Muerte porque dicen que les da poder. Yo digo, muerte es muerte, pero la Santa no tiene nada. Y todo esto está pasando. Pero la Biblia habla de eso, hermanos. Se irán en pos de demonios, doctrina de demonios. Es lo que habla Timoteo, ¿verdad? Se irán en pos de demonios, en doctrina de demonios. Todo eso lo estamos viendo. Por eso necesitamos, diga conmigo, el poder. ¿Necesitamos qué? Poder. ¿Poder de quién? De Dios. Espíritu Santo en nuestra vida. Poder combatir toda esta maldad que hay. Todo esto nos enseña, hermanos, la importancia del cumplimiento de la venida del Espíritu Santo. Los 120 que esperaban esa promesa. Número 2, hubo salvación para todos en el Señor Jesucristo. Joel capítulo 2, 32. Regresamos a Joel. También, hermanos, hubo salvación para todos. Hubo salvación. Hermanos, mucha gente se salvó. Pero Joel también lo dijo. El capítulo 2 del verso 32. Capítulo 2, verso 32. Dice Joel también, la misma profecía que está diciendo sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual él hará llamado. ¿Qué es lo que pasó en Jerusalén, hermanos? Muchos fueron salvos, ¿verdad? Vamos a ver cuántos fueron salvos en el día de Pentecostés. Vamos a mirar. Salvación para todos. Hechos 2:41. Hechos 2:41, hermanos. ¿Qué dice? Hechos 2:41. Dice que cuando Pedro predicó su sermón, en el capítulo 2 del verso 41, gloria al Señor, dice el verso 41. Así que los que recibieron su palabra, o sea, la palabra, el sermón que Pedro predicó, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántos? ¿Cuántos? 3,000 personas, hermano. Pedro no tenía un micrófono, Pedro no tenía ni siquiera un micrófono esos de baterías, Pedro no tenía eso, pero ¿saben qué estaba en Pedro, hermanos? Tenía el poder del Espíritu Santo, y cuando él habló, hermanos, la palabra impactó, hermanos. Por eso les digo, campañas tradicionales cada año. Mi pregunta es, ¿dónde están esas almas? Se hace aquí en el coliseo de aquí de Orange County, ¿verdad? En el estadio de los padres, de los Dodgers, de los Angels, ¿verdad? ¿Dónde era ellos? ¿Dónde está toda esa gente? Si Pedro predicó sin micrófono, sin música, y dice que se agregaron ¿cuántos? 3,000, 120 más 3,000, ¿cuántos llegaron? Ayúdenme ahí. 120, ¿no? ¿Sí? Y como les dije hace rato, el 120 no es exactamente que eran 120. Pueden haber sido un poquito más, porque dice Lucas que eran más o menos como 120 en el aposento alto. Quiere decir, hermanos, que los 3,000 que se agregaron ahí, puede haber sido, hermano, posiblemente eran 4,000. Posiblemente. ¿Ven? Entonces, pero usted me va a decir, ¿cómo sucedió eso, pastor? El poder del Espíritu Santo. Pedro ya estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. Ahora ya no lo está negando. Ahora tiene el poder, ahora tiene la unción. Eso es lo que hace la unción, hermanos. Y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Que no nos hace cobardes. Nos da el poder para hablar. Para decirle a la gente, Cristo te ama. Dios te ama. Mucha gente vimos, hermano. Ayer le hablamos a mucha gente del Señor. ¿Saben qué?
¿Me escucharon o no? Yo sembré la palabra en el nombre de Jesús. Yo la sembré. Porque en aquel día me enseñó, yo sembré la palabra. Óigame, Jeremías se aventó 40 años predicándole al mismo pueblo de Israel, hermanos. No dice que le predicó a los asirios, ni a los de Siria, ni a los babilonios. Dice que le predicó al mismo pueblo de Israel, al reino del norte, al reino del sur. 40 largos años Jeremías predicó, hermanos, y dice que ni un alma se ganó. Y dice Jeremías, hermano, que en un momento dado dijo él: ya no te voy a predicar, Señor, ya no voy a hablar de ti, ya estuvo, ya no quiero nada, he estado hablando en vano. ¿Y qué pasó, hermanos? Dice Jeremías en su mismo libro que comenzó a sentir un fuego, hermano, que empezó a entrar de sus pies y lo empezó a consumir, hermano, un fuego tan fuerte que sentía, que el Señor le dijo: ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Dijo: mejor si lo hago, Señor. Si es así, entonces sí, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que no importa el tiempo que nos tome estar en esta colonia, en esta esquina, y cuántas veces hablemos del Evangelio, y cuántas veces vayamos al Swap Meet. No importa, iglesia, tenemos que hacerlo. Es mejor hacerlo y no estar pensando: ¿y si no me escuchan? Hermano, ¿y tú piensas que esa gente que se pone en el internet a hablar, tú piensas que toda esa gente que te está oyendo, tú crees que van a obedecer a lo que tú les digas? ¿Cuánto tiempo le tomó, hermanos, a Noé hacer el arca? Muchos dicen que 100 años en hacer el arca. Porque un arca tan grandota, hermano, imagínate un arca. Y en aquel tiempo no tenía serruchos, no tenía clavos, no tenía, yo no sé cómo le hizo, hermanos. A Dios proveyó todo. Dios proveyó todo, porque ¿cómo hizo una arca, hermanos, tan grandotota? O iban a caber de todo tipo de animales, de todo tipo de especie, más aparte de su familia. ¿Cómo le haría? Dios proveyó. Si la Biblia dice, es que Dios proveyó, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo le hizo? Solo Dios sabe cómo le hizo. Pero lo hizo. No importa cuánto tiempo le tomó, hermanos, no importa. Pero Noé estaba seguro, hermano, que Dios iba a cumplir su promesa. Número 3, el nacimiento de la iglesia. Algo más sucedió el día de Pentecostés, hermano. Nació la iglesia de Cristo. Qué palabra tan más preciosa. Nació la iglesia de Cristo. Ya no nomás el pueblo de Israel, como estaba escrito, ¿verdad? El pueblo de Israel, no. Ahora, hermano, estaban haciendo una iglesia mixta de todas las razas. Qué tremendo. Porque toda esa gente, hermanos, note bien, 3,000 personas se agregaron. 3,000 se agregaron. Quiere decir, hermano, que entre esas 3,000 ha de haber habido todos que estaban ahí, hasta árabes, egipcios, africanos y judíos y prosélitos, y de todos se formaron ahí, se juntaron y todos se hicieron ahí, hermanos. Entonces nació la iglesia primitiva de los primeros tiempos, hermanos. El nacimiento de la iglesia del primer siglo de creyentes. ¿Dónde lo vemos eso, pastor? Sígame conmigo, capítulo 2 de Hechos y el verso 46. Podemos ver el verso 43 también. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El liderazgo estaba lleno del Espíritu Santo, ¿sí o no? Estaba lleno del Espíritu Santo. El liderazgo estaba lleno del Espíritu Santo. Verso 46. Congregación, ¿cómo es la congregación? Dice que la congregación: y perseveraban unánimes cada uno en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El liderazgo estaba lleno del Espíritu Santo. Dice el verso 43 que ellos hacían maravillas, señales, los apóstoles. El verso 46 dice que la congregación, hermano, estaba unánime. Unánime, hermanos. Así tenemos que estar nosotros, unidos, unánime, quiere decir, en un mismo sentir.
¿verdad? Que todos veamos la visión pastoral, que todos apoyemos la visión pastoral, que todos nos apoyemos unos a otros. Ya pusimos el sign en la esquina, hermano, ya lo pusimos el sign, ya está en la esquina de la calle Tercera, el sign de la iglesia grande, grandote, ahí lo pusimos ya, amarrado de un poste para que no se lo roben, y ahí pusimos ya todo, hermano. Cuando pasen por ahí lo van a ver. Tenemos que apoyar la visión. Dice que estaban unánimes, ¿verdad? Unánimes en un mismo sentir. Perseveraban unánimes, cada uno en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alababan a Dios. Comían juntos. Qué precioso es cuando comemos juntos, hermano. Qué precioso es cuando nos sentamos juntos como iglesia y compartimos un pedazo de pan, ¿verdad? Y tomamos un refresco o una agua, lo que sea. Qué bonito es cuando hay compañerismo. La iglesia del principio, hermano, tenía compañerismo, y de eso ya no se ve hoy en día. Hay iglesias, hermano, donde ya llegas, escuchas el mensaje y te vas. Ya no existe el compañerismo, ya no existe la coinonía, ¿verdad? Lo que dice coinonía cristiana es la unión, el compañerismo de hermanos y hermanas. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermana? Me da gusto verte, Dios te bendiga, ¿verdad? Comer juntos con alegría, ya no se ve de eso. Pues la iglesia del principio sí lo practicaba, dice, y perseveraban unánimes cada uno en el templo y partiendo el pan, en las casas comían juntos con alegría. Hermanos, una iglesia llena del Espíritu Santo va a ser una iglesia, diga conmigo, alegre. A church with the full of the Holy Ghost will be a happy church. No puede haber una iglesia, hermanos, llena del Espíritu Santo y que no esté alegre. Porque el primer fruto que el Espíritu Santo nos da, nosotros sabemos cómo se llama, gozo. Gozo. El Espíritu Santo, hermano, cuando te llena, lo primero que te da es gozo. Gozo que nadie puede parar. Entonces, una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia como alegre, alegre, que impacta, que contagia la palabra, que contagia a otros, hermano. Tu alegría contagia a otros, hermano. No tu arrogancia como cristiano, que te crees más o que eres mejor. No, hermano, no. Sino tu alegría que da el Espíritu Santo contagia a otros. Hacen que regresen a la iglesia. Esperamos, hermano, que esto que estamos haciendo nos ayude a que la iglesia, a que la gente de afuera sepa que estamos aquí y empecemos a ver, diga conmigo en el nombre de Jesús, próximos visitantes, porque nos van a ver que estamos ahí anunciando en la esquina, en el nombre de Jesús, hermano. Almas van a venir por fe en el nombre de Cristo Jesús. Nació la primera iglesia. Hay gente que dice que la iglesia existía desde el Antiguo Testamento. No, Señor, no. En el Antiguo Testamento existía el pueblo de Dios, judíos, hebreos, israelitas. Esos eran el pueblo de Dios. Pero en la iglesia, hermanos, ya es mixta, son razas mixtas. Ya vemos de todas las razas. Porque Jesús murió por todos, ¿verdad, hermanos? Dice que no nomás murió por judíos, dice que murió por todos. Ya, cuando Cristo muere, muere por todos, muere por hispanos y de todo. El Señor ya murió por todo. Entonces, esto es lo más bonito del nacimiento de la iglesia. En el Antiguo Testamento, hermano, existía el pueblo de Dios, pueblo. Pero en el Nuevo, la palabra eclesia, del griego eclesia, quiere decir, hermanos, los llamados de afuera. Eso quiere decir la palabra eclesia del griego, los llamados, los que estábamos afuera, fuera del pacto, hermanos, los que no teníamos nada que ver con el pacto hebreo, los que no teníamos nada que ver con eso. Cuando Cristo vino y muere por nosotros y derrama el Espíritu Santo nos une y ya no hay judío, hebreo, ya no hay griego, ni esclavo, ni mujer, ni varón. Ahora todos somos uno en Cristo por la unión del Espíritu Santo, hermanos. ¿Me entiende? Entonces hay gente que dice, no, es que tenemos que regresar a nuestra raíz. ¿Cuáles raíces? Nosotros, hermanos, nuestra única raíz que teníamos era una raíz pagana, mundana, pero en Cristo, como le pasó a Abraham. Abraham era caldeo, pero ¿sabe qué, hermano? Cuando Dios lo llamó, hasta el nombre le cambió. Amén. ¿Qué le parece? Así es Dios. Cuando Dios nos llama, hermano, Dios nos llama a ser diferentes, a ser ejemplo a los demás. Por eso la palabra pueblo ya no existe tanto en el Nuevo, sino existe la palabra eclesia o iglesia, ¿verdad? Los llamados.
usted y yo somos llamados, los que no tenemos nada que ver con el pacto antiguo, ¿verdad? Pero que en Cristo, cuando Él muere, dijo Él, consumado es, ahora la salvación es para todos, todo el que crea. Y por eso Joel dice en el 2:32, dice, y todo el que creyere será que salvo. Todo el que creyere será salvo. Todo el que crea, ya no hay, hermano. Mírenme a mí, ¿de dónde salí? Hermano, yo fui salvo en la iglesia católica que está ahí en la calle 9, Santuario de Guadalupe. Ahí fui salvo yo. Créalo, ahí fui salvo. ¿Y sabe qué, hermano? Experimenté en mi vida el perdón, la restauración. Yo experimenté el nuevo nacimiento allí, hermano. Eso quiere decir que se cumplió lo que Joel dice. Dice, porque todo el que creyere y todo el que invocare el nombre del Señor será que salvo. Todo. Y se pudo ver el día que Pedro predicó, hermanos, se convirtieron de todos ahí, árabes y de egipcios, de todos se convirtieron. Quiere decir que la iglesia del principio, hermanos, estaba mixta de todos. De hecho, se dice que los 7 diáconos que establecieron en la primera iglesia, hermano, ni uno era hebreo. ¿Sabe qué eran todos? Eran griegos. Usted ve los nombres de ellos, son totalmente nombres, hermanos, de griegos. Es en el capítulo, creo que es el capítulo 6 de 6 de Hechos. Note bien, en aquellos días, como precedía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos. Ya había griegos ahí revueltos. Hechos 6:1, en aquellos días, como precedía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron, no tengan los nombres, Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón y Parmenas y a Nicolás. Todos estos, hermanos, se cree que eran griegos. Entonces quiere decir que la iglesia, hermanos, ya no llegó a ser de puro judío o de hebreos, sino que también pasó a ser, hermanos, de griegos. ¿Me entienden? Ya se empezaron a ser parte del ministerio. Y luego habla de Cornelio, habla de Cornelio y de otras familias más, hermanos, que se fueron incorporando. Pero toda esa obra la hizo ¿quién? El Espíritu Santo. La ley no, hermanos, la ley no. La ley juzgaba, la ley condenaba, pero el Espíritu Santo, hermanos, vino para darnos luz, entendimiento, para darnos conocimiento y más que todo, hermanos, traer unidad en la iglesia. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, pero también hay unidad, hermanos. Hay libertad, pero hay unidad, ¿verdad? Cuando se ven 2 cristianos llenos del Espíritu Santo, podemos sentir, hermanos, la conexión que hay, ¿verdad? Porque el Espíritu que está en esa persona es el mismo Espíritu que está en mí. Entonces ese mismo Espíritu nos une. Deberíamos de unirnos más, pero yo creo, hermano, que lo que estamos viviendo en estos días, eso ya no va a ser posible. Un predicador decía, hermanos, que lo que pasó en Hechos capítulo 2, decía que ese avivamiento que hubo ahí, decía él que ya no iba a volver a pasar. Y tiene razón, porque los tiempos han ido avanzando tan horriblemente, hermano. Hoy en día ya nadie quiere convivir, ya nadie quiere pasar un rato con los hermanos. Y eso es triste, hermanos, porque nos está retirando uno del otro. Su nacimiento de la iglesia primitiva. Y luego leímos Hechos 2:44, ¿verdad? Hechos 2:44. Dice que trajeron gente de otras, se unieron otras gente, estos griegos, diáconos, ¿verdad? Entonces la iglesia empezó a crecer, hermanos, empezó a crecer en número y también empezaron a crecer los problemas, porque hay una queja de parte de los griegos que no estaban atendiendo a sus viudas. Todo lo que crece
también va a tener problemas. Así como crece, también van a nacer problemas. Van a empezar a haber problemas, porque donde se junta la gente, hermanos, va a haber problemas. Donde quiera que se junte la gente, va a haber problemas. En cualquier movimiento, en cualquier organización, en cualquier club, en cualquier lugar, hermano, que se junte la gente, va a haber problemas. ¿Por qué? Porque somos tan diferentes uno del otro. Pensamos tan diferentes en gustos, en manera de vestir, en manera de ser, en manera de comer. ¿Me entiendes? Somos tan diferentes, y por eso, hermanos, necesitamos, diga conmigo, el Espíritu Santo. Lo necesitamos para que nos ayude, ¿verdad, hermanos? A no juzgarnos, a no odiarnos, ¿verdad? Porque créanlo, hermanos, pero a veces en la iglesia hay resentimientos unos con otros. A veces, hermano, hay personas que no se llevan bien con otra persona, especialmente los varones. Yo he visto, hermano, tantas cosas, hermano, en los varones, y yo digo a veces, Señor, ayúdanos, porque los varones necesitamos ser más flexibles a la voz del Espíritu, ¿verdad? Para poder ser servidores, para poder ser más amables, ¿verdad? Me estaban diciendo ahí unos hermanos, nos estaban invitando a una conferencia de varones, y yo le decía a este hermano, dice que iban a ir con no sé cuántos varones iban a ir. Y yo, pues sí te creo, digo, pero te voy a decir, el ministerio más difícil en la iglesia es el ministerio de los varones. Dice, es cierto, dice, cuando en su iglesia hacen conferencias de varones, son las esposas las que lo escriben en la lista. El pastor le dice, ponga el nombre de su esposo ahí, para que vaya a la conferencia, si no, no va, ¿verdad? Y hermano, yo digo, es triste, ¿verdad? Porque Jesús no comenzó su iglesia con mujeres, ¿verdad que no? ¿Con quién la comenzó? Con hombres, con dos hombres. Pedro y Andrés estaban en la orilla del mar, ¿verdad? Jesús no comenzó su iglesia con mujeres, pero ¿quiénes son las que más sostienen la iglesia ahora? Las mujeres. Usted va a una iglesia, hermano, y ve más mujeres que hombres, ¿verdad? ¿Por qué será? Yo le decía a este hermano, la gente, nosotros los varones, se nos habla del Señor a hacer una actividad, tengo cosas que hacer, tengo este compromiso, ¿verdad? Entonces, el ministerio más difícil en la iglesia es levantarlo, hermano, levantarlo, porque podemos juntar 100 varones, pero que permanezcan es diferente, ¿verdad? Podemos juntar, nosotros íbamos a los retiros de varones de la Asamblea de Dios, hermano, allá en la montaña arriba, y llegaron a ir hasta 800 varones, hermano, imagínense. Yo me acuerdo que una vez había 800 varones allá en Ticuis, allá arriba cerca de Big Bear. Y el hermano pues predicaba bien tremendo, hermano Remesa. Sí, hermano, pero decía el hermano Gámez un día, decía, varones, ¿qué podemos hacer para mantenerlos en fuego en las iglesias? ¿Qué podemos hacer, verdad, para mantener a los varones en fuego? No sé, hermano, que entendamos nuestra responsabilidad como hombres. Número uno, hombres de casa, ¿verdad? El varón de casa, papá, esposo, proveedor del hogar, ¿verdad? Entender eso. Nuestro rol en la iglesia, ¿cuál es nuestro rol en la iglesia? Ser hombres responsables en la iglesia. Hermanos, creo que necesitamos el Espíritu Santo para que nos ayude a entender eso. Que nos dé pasión, que nos dé, no sé, hermano, nos dé ese amor por la obra, por las almas, ¿verdad? Que nada ni nadie nos detenga. En el nombre de Jesús es lo que necesitamos. Entonces, el verso en Hechos, el capítulo 2, del 43 y luego el 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Miren lo que hace el Espíritu Santo, hermano. Hechos 2:44 dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. O sea, ¿esto qué me dice a mi hermano? Que el Espíritu Santo hace una obra perfecta. What it means? The Holy Spirit makes a perfect work in our life. Hace una obra perfecta. Nos quita todo perjuicio, nos quita todo ser discriminadores, ¿verdad? Ser todo eso, ese tipo de personas. El Espíritu Santo hizo la obra en estos, dijimos que eran 3,120 o más. Hizo la obra en la vida de toda esta gente, hermanos. ¿Qué más encontramos concerniente al nacimiento de la nueva iglesia? Para el apóstol Pablo, la iglesia Pablo la llamaba la iglesia de Dios. En 1 Corintios 1, 1 Corintios capítulo 1, Paul called the church of God. Así le llamó Pablo a la iglesia, ¿verdad? Le llamó
la iglesia de Dios en Corintios, 1 Corinthians chapter 1 and 2. Dice 1 Corintios capítulo 1 y 2. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Quiere decir, hermano, que Pablo reconocía a la nueva iglesia que se había empezado en Israel, en Jerusalén. La reconocía y le llamaba como la iglesia de Dios. La iglesia de Dios, ¿verdad? La iglesia de Dios. Es el nombre para la nueva iglesia que comenzaba, la iglesia de Dios. Amén. Pablo dice a la iglesia de Dios que está en ¿dónde? En Corinto. También, hermanos, en Gálatas capítulo 1 verso 13, Galatians chapter 1:13. En Gálatas capítulo 1 verso 13, Pablo dice lo siguiente, refiriéndose a la iglesia. Dice Pablo en el capítulo 1 y el verso 13, dice Pablo: pues ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Note bien, Pablo usa un título especial para los nuevos creyentes y les llama como la iglesia de Dios. Somos la iglesia de Dios. Sí somos el pueblo, pero más que todo somos iglesia, porque la palabra iglesia hace la diferencia, ¿verdad? La iglesia quiere decir a todos los llamados, a todos los que han creído, a todos aquellos que han confesado a Jesucristo como su único Señor y Salvador. No a los que siguen la ley. Aquellos que hemos creído ¿qué? ¿En quién? En Jesucristo, el que murió por cada uno de nosotros. Pablo dice, asolaba a la iglesia de Dios. A la iglesia, asolaba a la iglesia de Dios. Quiere decir, hermano, que para Pablo en su mente existe una iglesia. Ya no es el pueblo de Dios, ahora existe una iglesia. Y esa palabra iglesia hace la diferencia. Esa palabra iglesia, hermano, hace la diferencia. Es como aquí en Estados Unidos, dice los latinos. Pero cuando usted dice yo soy mexicano, eso hace la diferencia, ¿verdad? Significa mucho. Porque latino es todo, el que habla español. Pero cuando dice mexicano, ya es diferente, porque el mexicano tiene muy diferente cultura a cualquier otro pueblo latino de Centroamérica o Sudamérica. Es muy diferente nuestra cultura, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar. Y no estoy exaltando nada de eso, no estoy hablando de la distinción que hay, ¿verdad? Decir, soy mexicano, sí soy latino, pero soy mexicano. Eso me hace diferente, ¿verdad? Eso me hace diferente. ¿Por qué? Porque soy diferente a Centroamérica, Sudamérica, ¿verdad? Soy diferente. No soy más mejor, soy diferente simplemente. Somos diferentes y todos somos diferentes. La gente de Centroamérica es diferente a nosotros, comen diferente que nosotros, se visten diferente, bueno, hablan diferente a nosotros, ¿me entiendes? Pero en Cristo somos ¿qué? Uno. Y eso es lo que quiero hablar, es lo que estoy hablando hoy, la unidad del Espíritu. Pablo dice que seamos solícitos a mantener la unidad, hermanos. Que no hagamos pleitos, que no dividamos la iglesia solamente porque a mí no me cae la gente. Sí, a mí no, hermanos, todos podemos ser buenos hermanos en Cristo Jesús. Amén. Para Pablo la llama la iglesia de Dios. El apóstol Pedro la llama el pueblo de Dios. El apóstol Pedro la llama el pueblo de Dios en 1 de Pedro 2:9. Vamos a ver. 1 de Pedro capítulo 2 verso 9. 1 Peter chapter 2 verse 9. Dice el capítulo 1 de Pedro capítulo 2 verso 9. Primera de Pedro capítulo 2 del verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y luego dice el verso 10, vosotros que en otro tiempo, cuando éramos gentiles, cuando éramos paganos, dice, ustedes, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios,
que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro, acuérdense que tiene una mente más judía, porque Pablo es judío, Pedro tiene una mente más judía, y Pedro usa el término pueblo, ¿verdad? Porque para Pedro sigue siendo un pueblo, aunque acuérdense que cuando Pedro fue bautizado a la familia de Cornelio, y después Pedro dijo, ahora veo que Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. Dios le dio una lección. Dios le dio una lección a Pedro bien tremenda ahí, porque Pedro todavía tenía una mentalidad de judío, ¿verdad? Pero cuando el Señor lo lleva a la casa de Cornelio, y cuando le muestra que también en esa familia, que no eran judíos, ahí se derrama el Espíritu Santo, y cuando Pedro ve eso, dice, ahora veo que Dios no hace acepción de personas. Pedro, ya tenías que haberlo dicho eso antes, ya tenías que haber pensado eso antes, porque tu sermón que dices allá en el capítulo 2 de Hechos, tú mismo predicaste y viste que se convirtieron 3,000 personas. Pero mire, cómo se nos olvida a veces. Y es lo que le pasó a Pedro, ¿verdad? Como que Pedro seguía teniendo una mentalidad. Pero dice aquí, pueblo adquirido por Dios. Esa palabra significa mucho, hermano. Adquirido. Quiere decir, hermano, que Dios nos adquirió, nos sacó y nos hizo pueblo junto con su pueblo de él. Ahora es la iglesia. Pero Pedro dice algo bien interesante aquí también en su carta. Dice Pedro así, dice, vosotros, en el verso 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. No éramos parte del pueblo de Dios. Pero que ahora, dice Pedro en el verso 10, dice, pero que ahora, dice, no éramos, en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, en que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia. Note bien, Pedro está incorporándonos, hermano, pero dice que por pura misericordia. Por pura misericordia. Y eso quiere decir, hermanos, dice que nos llamó ¿de qué? De las tinieblas a la luz. Dice Pedro, en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pero dice también, hermano, que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así vivíamos, en tinieblas, en ignorancia, en perversión, en desobediencia. Así vivíamos, hermanos. Pero Pedro dice que fuimos salvados por pura misericordia. El número 4, termino con esto. El número 4, la vida de los apóstoles cambió para siempre. Jamás su vida fue igual. Jamás. La vida de los apóstoles cambió para siempre. Jamás fue igual. Pedro da su primer sermón, lo leímos, les predicó a la gente que estaban allí. Nació una nueva comunidad de creyentes que vivía en armonía. Hechos 4:32, los apóstoles se convirtieron en hombres de poder y fe. Vamos a ver Hechos 5:16. Sus vidas cambiaron para siempre. Los apóstoles que fueron discípulos una vez de Jesús cambiaron, hermanos, dejaron de ser unos simples discípulos y ahora se convirtieron en apóstoles, o sea, enviados, llenos de poder. El capítulo 5 de Hechos y el verso 12, capítulo 5 del verso 12, dice la palabra de Dios, hermanos. Dice en el capítulo 5, verso 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y el verso 15 dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y mira, no nomás pasó eso. Dice que aún las ciudades alrededor se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Y el verso 16 dice, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran ¿qué? Sanados.
Note bien, hermano, lo que hizo la fiesta de Pentecostés se convirtió de ser una fiesta de celebración, ¿verdad? De acción de gracias, se convirtió, hermanos, en el nacimiento de una nueva iglesia, pero llena del Espíritu Santo. Y eso es lo que queremos ser nosotros, una iglesia llena del Espíritu Santo, no nomás llena de letra, llena de conocimiento. Está bien, eso es bueno, nunca lo vamos a negar, hermano, pero es más mejor estar llenos del Espíritu Santo. La escritura que usé en el boletín, mira la escritura que usé en el boletín es Ezequiel, ¿verdad? Ezequiel 32, 36, 27 dice: pondré dentro de ustedes mi espíritu. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es la razón? Porque en el Antiguo Testamento, hermanos, muy pocos experimentaban la llenura del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Sansón dice que el Espíritu vino sobre de él. Gedeón, vino el Espíritu Santo sobre de él. Pero le voy a decir, en la era de Jesucristo, hermanos, Cristo nos da el Espíritu y comienza desde adentro hacia afuera. Primero le conocemos a Él, ¿verdad? Conocemos a Jesucristo. Cuando conocemos a Jesucristo, hermanos, nacemos de nuevo, ¿qué? En el Espíritu. Quiere decir que es de adentro hacia afuera. Cuando nacemos en Espíritu, nacemos de nuevo. Pero cuando ya pedimos el bautismo, ahora viene sobre nosotros, pero eso ya viene siendo una llenura, hermanos, extraordinaria para que usted y yo estemos preparados para la obra. Pero ya nacimos de nuevo. Por eso, como mi hermano decía y aclaró, es mentira que si tú no tienes el bautismo del Espíritu Santo no eres salvo. Esa es una mentira. Eso no es cierto. Eres salvo en el momento que aceptas a Jesucristo, de acuerdo a Romanos capítulo 10, 9, ¿verdad? 10, 9. Si confiesas con tus labios que es en tu corazón, serás salvo. Eso está dicho ya. Romanos capítulo 10, verso 9. Ahora, la llenura del Espíritu Santo es algo que tú tienes que pedirlo. Es algo por lo que tú tienes que luchar. Es algo por lo que tú tienes que estar constantemente pidiéndole al Señor hasta que Él te la dé. Porque como hemos dicho, el que bautiza con el Espíritu Santo, ¿quién es? Jesucristo. No es la denominación. Yo he visto, hermanos, muchas veces que dicen: hoy van a recibir el Espíritu Santo y arrímense y todo eso. Pero yo digo: Señor, es que a veces no es eso. Lo que necesitamos nosotros mismos, hermano, reconocer nuestra condición y pedir al Espíritu Santo que nos bautice con poder. Otras ciudades supieron de lo que estaba pasando en Jerusalén y venían y traían sus enfermos, hermanos. Y dice que les ponían hasta los pañuelos, dice, trayendo sus enfermos atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Póngase de pie. Las campañas que se hacen hoy en día y todas las conferencias, de todo hay menos unción. Menos unción. Que el doctor fulano, que el apóstol fulano, que el profeta tal, y que no sé qué, y que para allá y para acá. Pero me pregunto yo, ¿dónde está el poder de Dios? ¿Dónde están las sanidades? ¿Dónde están las liberaciones? Hermano, yo una vez ministré en una iglesia, hermanos, y había una muchacha ahí que tenía un demonio. Pero el Señor me preparó un día antes y me dijo: ayuna mañana, ayuna, lo vas a necesitar. Y cuando yo fui, hermanos, y era un retiro que había ahí, y cuando yo ministré ahí, hermanos, descubrí que había una muchacha allí que tenía un espíritu inmundo. ¿Qué está pasando con los pastores? Están ignorando, hermanos, están ignorando el estado espiritual de su iglesia. Están ignorándolo. No están, hermanos, predicando la unción o bajo la unción para que los espíritus inmundos, hermanos, no tengan lugar. Un espíritu inmundo no tiene lugar en esta iglesia. En el nombre de Jesús sellamos las puertas y todo lo demás. Él no tiene capacidad, lugar en esta iglesia. Pero si usted se lo da, Él se va a meter. Porque ¿quiénes somos los templos? Nosotros somos los templos del Espíritu Santo. Si usted lo deja, usted lo va a traer. Porque usted está buscándolo. Usted está haciendo cosas que no debe de hacer.
¿verdad? Entonces, en esta iglesia, hermanos, ¿está el Espíritu Santo, sí o no? Sí está. ¿Porque somos buenos? No, porque nosotros creemos en el Espíritu Santo y nos esforzamos porque en esta iglesia, hermanos, haya santidad. Porque en Hebreos dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué es la santidad, hermanos? Es la consagración de cuerpo y alma para el Señor, ¿verdad? Es una canción, es una consagración de cuerpo y alma para Cristo, de entregarnos a Él, sin estar diciendo es mucho, no sé, no, usted entréguese al Señor y diga, Señor, usa mi cuerpo, usa mis manos para tu gloria y tu nombre, amén. Vamos a hacer una oración en esta tarde. Usted puede experimentar la llenura del Espíritu Santo si tan solo cree. Si tan solo creyeres. Jesús le dijo a la samaritana, si tú supieras el don que tengo un regalo para ti. El don que tengo te lo doy. Si tú supieras ese don, tú me lo pedirías. Eso le dijo a la samaritana, y era samaritana. Si tú supieras el don que yo te puedo dar a ti, me lo pedirías. ¿Cuántos decimos como la samaritana entonces, Señor, yo sí quiero de eso? ¿Verdad? Yo sí quiero de eso. ¿Quién era la samaritana, hermano? Era una raza mixta de hebreos con otras razas. Pero Cristo no vio eso. Cristo lo que vio en ella, vio la disposición. Cuando ella dijo, Señor, veo que eres profeta. Le dijo a la samaritana, Señor, veo que eres profeta, porque me has dicho todo lo de mi vida, ¿verdad? Reconoció allí la samaritana. Lo único que tenemos que hacer, hermanas y hermanos, reconocer. ¿Por qué no levanta sus manos y en un momento adora a Dios con sus manos levantadas? Meditando cada palabra que oyó. Derramamiento de poder, derramamiento del Espíritu Santo. Empápame, Señor, con tu Espíritu. La samaritana fue a buscar agua, pero ella fue a buscar agua literalmente. Jesús le pidió de beber agua y ella le dijo, Señor, siendo tú judío me pides agua. Jesús le dijo, yo te puedo dar otra agua que jamás volverás a tener sed si la tomas. If you drink from this water, you may never have thirsty again. Y eso es lo que necesitamos, hermano. La samaritana dijo, Señor, dame de esa agua. Aleluya. Dame de esa agua. Empápame. Empápame, Señor. Pablo le dijo a los hombres de aquellos Efesios, ¿en qué bautismo fueron bautizados? Ellos dijeron, ni siquiera sabemos que hay Espíritu. Pablo dijo, ustedes pueden recibir hoy si tan solo creen. If you just believe, you may get the Holy Spirit right now. Lo puedes recibir, hermano, hermana, y ser uno más de aquellos que hemos experimentado la unción, el poder de lo alto. Tan solo, hermanos, levanta tus manos libremente, di, esta es la casa del Padre, esta es la casa de mi Padre, esta es la casa de Dios. Puedo levantar mis manos, llorar, cantar, arrodillarme y pedirle a Dios que llene mi copa, que sacie mi sed, la sed de mi corazón. La samaritana, una vez que recibió aquella agua y bebió del agua que el Señor le dio, ella fue y le dijo a toda la gente, he encontrado al Salvador.
La vida de los apóstoles jamás fue igual. Nadie ni nada los detuvo a ellos. Siguieron predicando, siguieron testificando. Les vinieron pruebas, los arrestaron, los latigaron. Y ellos decían, no importa si es por el amor a Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en tu vida. That's what the Holy Spirit makes in your life. Give you braveness. To be strong, para ser fuertes, hermano, que no importa quién caiga a tu diestra y a tu derecha y a tu izquierda, hermano, pero que el Espíritu que te comunica vida te mantiene fuerte, porque es lo que el Espíritu Santo hace, te comunica vida, te da vida. Da vida al cansado, cuando te fatigas, cuando te enfadas, cuando pasas por pruebas tan difíciles, hermano, que ya no hayas que hacer a veces, dices tú, Señor, parece que ya no hay salida en esto, pero luego el Espíritu Santo viene, hermano, y te levanta, y te anima, y te infunde poder, aleluya, y te infunde conocimiento, y tú te levantas, aleluya, y vienes y adoras a Dios, y le alabas con todo tu corazón, porque sabes que solamente hay un Dios, que el Espíritu Santo te dice que debes alabar, y su nombre es Jehová o Yahweh, y tú le alabas y le cantas a Cristo y le adoras en el Espíritu, y cuando oras te arrodillas y el Espíritu Santo viene en auxilio, te ayuda, te da fuerza para que, como Daniel, aleluya, en el momento más difícil fue llevado al pozo allí, pero Daniel, hermano, tenía su fe tan puesta, y aquellos leones, hermano, no le hicieron nada, porque él tenía su fe puesta en Dios. El Espíritu Santo te da esa valentía de poder vencer. Por eso, hermanos, es tiempo. Levanta tus manos y dile, Señor, necesito al Espíritu Santo hoy en mi vida. Lo necesito más que nunca, porque las pruebas son duras. A veces estoy golpeado por los problemas, por las luchas, estoy golpeado por las pruebas. Pero hoy entiendo por la fe que Cristo está conmigo. Hoy el Espíritu Santo te da ese poder.